En esta ocasión estamos conversando con Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Te agradecemos mucho tu tiempo para esta entrevista. Me es encantado de estar contigo. Muchas gracias. Previo a las elecciones presidenciales del 2012, el CC trabajó en una agenda por México. Trabajaste además intensamente en esta agenda con todos los candidatos presidenciales. ¿Cuál es el balance después de poco más de 15 meses de gobierno respecto de la agenda? Yo creo que muy positivo, porque los avances que tenemos al corte del 2013 eran de cerca del 60%. Entonces eso nos dio, la agenda lo que nos permitió fue tener una sola visión muy clara de todo el empresariado mexicano, hacia dónde queríamos ir y en qué temas podíamos empujarlo de manera conjunta. Eso nos permitió aprovechar muy bien todo el proceso político que tú mencionaste, el proceso de transición y luego todo este proceso de más de un año que llevamos del 2013 y ahora 2014 de modernización económica con todo el paquete de reformas estructurales económicas. Y la verdad es que el sector privado ha podido ser un sector mucho más proactivo, un sector donde proponemos, siempre llevamos por delante las propuestas, donde hemos tenido una interlocución permanente, tanto con el gobierno de la República como con el constituyente y los partidos políticos, y eso nos ha ayudado mucho a que esa visión que originalmente fue la Agenda por México, esté ahora reflejada en muchas de las propuestas y de las discusiones y de las aprobaciones que se han venido dando por parte de las reformas estructurales. Allí en esta agenda, recuerdo bien, estaba planteada una reforma hacendaria a fondo, no solamente en la parte tributaria, sino también en la parte del gasto público. ¿Qué ha pasado con esa reforma hacendaria a fondo? No, pues yo creo que es un tema pendiente. Yo estoy convencido que este país tiene que transitar una reforma hacendaria. Yo no creo que aguante mucho tiempo más teniendo misceláneas fiscales o reformas fiscales que no van en el sentido de que todos los mexicanos que están en posibilidades de contribuir lo hagan. Una reforma mucho más equitativa, una reforma promotora de la inversión, del crecimiento, del empleo. Y eso es una reforma integral. Entonces, el año pasado no fue una reforma como la que nosotros hubiéramos esperado, pero yo también estoy convencido de que se va a tener que dar, porque al final este país no aguanta que los mismos mexicanos se les iba cargando el peso, y muchos millones de mexicanos que están en posibilidades de contribuir de manera solidaria y subsidiaria con su país no lo hagan. Entonces sí tenemos que hacer un esfuerzo para que todos esos mexicanos puedan entrar a la formalidad y puedan contribuir. Este no acuerdo, digamos, y me corrige si está mal esto lo que estoy diciendo, pero este no acuerdo del sector empresarial con esta reforma hacendaria que se plasmó el año pasado, ¿tiene que ver entonces con que el Consejo Coordinador Empresarial no se sumó al famoso pacto fiscal que el gobierno había propuesto desde principios de este año? Sí, al final, como tú sabes, nosotros trabajamos con la autoridad hacendaria cuando se presentó la reforma fiscal. Digo, yo la veo más como una reforma fiscal recaudatoria que fue, donde hubo una transferencia real de recursos del sector privado al sector público. Una gran miscelánea, digamos, típica. Así es. Y no un tema integral como el que nosotros queríamos. Entonces, en ese proceso tuvimos 16 meses de trabajo, donde pudimos proponer cerca de 40 propuestas de modificación, que luego tanto el Ejecutivo como el Legislativo tomó muchas de esas. Y eso de alguna manera pues compensó la propuesta original. Pero sí parte del pacto, que nosotros felicitamos el pacto en el sentido de que es muy importante que un anuncio de que no iba a haber más impuestos, alza de impuestos, eso por sí mismo es positivo, pero también lo celebramos porque se incluyeron parte de las propuestas que veníamos trabajando, como era la parte del gasto público, todo lo que tiene que ver con transparencia, rendición de cuentas, eficiencia,
la parte de estabilidad macroeconómica, que era muy importante, la parte de formalización, realmente un combate contra los informales, y otro tema que era muy relevante y que a nosotros nos preocupa es la parte del déficit. Entonces, pues no fue pacto, más bien esta declaratoria del gobierno, recogió mucho de ese trabajo y de esas propuestas que tenía el sector privado. Nosotros hubiéramos querido tener en ese una mesa o una comisión donde pudiéramos medir los impactos de la reforma fiscal. ¿No se dio ese diálogo con el gobierno previo a la firma del acuerdo fiscal? Sí se dio, por supuesto que se dio, pero bueno, al final, por los tiempos y las condiciones, el gobierno de la República hizo este anuncio y nosotros salimos a celebrar. Ahora, lo que yo sí estoy convencido es que sí se tendría que generar algún esquema que participara el sector privado, el gobierno de la República y el constituyente, los senadores y diputados, para así ir viendo de qué maneras, qué políticas públicas y qué leyes y qué acciones tenemos que enfocar a generar mayor crecimiento y que esto se traduzca en mayores niveles de inversión y de empleo. ¿Encuentran espacio, ustedes como representantes empresariales, encuentran espacio en el gobierno para discutir a fondo las políticas públicas? Sí, absolutamente. Lo digo porque ustedes han sido muy críticos respecto de la política económica en particular, a través de su órgano de investigación y de análisis, que es el CESP. Y de manera constante, semana a semana, leemos un análisis, yo diría no solamente crítico, diría duro, respecto de la posición pública del gobierno sobre, por ejemplo, la marcha de la economía, sobre el crecimiento económico, etc. Y la interpretación que tenemos afuera, o la interpretación que pareciera ser, es que hay una especie de, yo no diría enfrentamiento, pero sí una especie de discusión seria sobre la percepción del gobierno respecto de su política económica y la que ustedes están viendo desde fuera. Mira, hay una extraordinaria relación y diálogo permanente. Hemos generado muchísimos instrumentos que nos permite estar generando visiones, propuestas, políticas públicas con el gobierno. Tenemos la Comisión Intersecretarial contra el Combate a la Economía Ilegal, tenemos el Consejo para el Crecimiento Económico, tenemos el Consejo de la Productividad, o sea, hemos generado instrumentos de diálogo permanente y sí tenemos una excelente relación con el gobierno, tanto con el presidente de la República como con los secretarios. Lo que sí a nosotros nos interesa muchísimo es que todos estos esfuerzos vayan enfocados a uno de los grandes retos que tiene este país, que es generar niveles de crecimiento importantes, por arriba del 5%, de manera sostenida y de muy largo plazo. Porque eso es la única manera real de poder transformar la calidad de vida de los mexicanos. Ahí quiero abrir un paréntesis, pero en este año la economía va a crecer, según la iniciativa privada, no más del 3%. Nuestras estimaciones ahorita están cerca del 3.2 al 3.3%. Creemos que es un dato que todavía alcanzable. Vamos a ver, hay muchas condiciones que juegan. Estados Unidos está creciendo, no a los ritmos que esperábamos, pero está creciendo. Europa todavía está bastante parado, va a crecer cerca del 1%, Estados Unidos va a estar entre el 2.7, 2.9%. Ese crecimiento de Estados Unidos nos va a jalar cerca del 1.5% adicional del PIB, pero nuestro mercado interno, nuestro consumo está muy parado. Entonces sí tenemos que generar políticas públicas que vayan enfocadas a eso, a generar crecimiento, y por eso nosotros hemos sido críticos con la reforma fiscal, que la reforma fiscal, lo que hemos visto es que los impactos para las empresas, que hubo aumento de impuestos, para los asalariados, para los trabajadores, ha hecho que el consumo se reduzca, y eso no nos está ayudando a generar los niveles de crecimiento que queremos. Entonces, sí, por eso hemos insistido mucho en la revisión de los impactos de la reforma, lo que sea positiva, por supuesto que seguirán. Queremos apoyar al gobierno con mayores recursos, pero sí queremos que los impactos
estén muy claros y cómo direccionar nuestras visiones para realmente alcanzar los objetivos tanto del gobierno como de nosotros, que es crecimiento, inversión y empleo. Hace un par de semanas un análisis del CESP decía, con todas sus letras prácticamente, si la memoria no me falla, pero decía que el gobierno estaba implementando una política económica equivocada. Mira, yo creo que no en el sentido, digo, no sé a qué se refería, o si era... Respecto de los motores del crecimiento del país. Lo que pasa es que tenemos que impulsar crédito, tenemos que impulsar mercado interno, tenemos que impulsar formalización de manera mucho más importante, toda la parte de empleo, la parte de empleo formal. Entonces tenemos que generar mucha política pública que vaya enfocado todos en el mismo sentido. Y sí creo que vamos a tener que reconsiderar algunos de los temas que tienen que ver, por ejemplo, con las deducciones de las inversiones, que exceptuando la parte energética se quitaron, la parte del aumento a impuestos a las empresas, pues va a pegar de manera muy importante. La baja de las deducciones a las prestaciones sociales y laborales, pues eso le pega directamente al trabajador y a la empresa. Por eso pregunto concretamente, ¿cómo aplaudir una política con la que esencialmente no están de acuerdo? Lo que pasa es que en esos temas hemos sido muy claros con la autoridad de los puntos que no estamos de acuerdo, pero en otros estamos trabajando de manera muy cercana, ¿no? Estamos trabajando en formalización, estamos trabajando en competitividad, en productividad, en todo el proceso de reformas que son fundamentales para el mediano y largo plazo, que van a transformar este país, ¿eh? O sea, el mexicano de verdad tiene que tener muy claro que todo este esfuerzo que está haciendo, tanto del Ejecutivo, del Legislativo, como de la sociedad y del sector privado mexicano, va a tener de manera definitiva un mejoramiento en la calidad de vida de todos los mexicanos. Va a haber más oportunidades, va a haber más empleo, va a haber más inversión, pero todo obviamente tiene un proceso. Entonces, hoy el gran reto es cómo crecer en el corto plazo y generar los satisfactores y las oportunidades que están demandando los mexicanos. ¿El Mexican Moment es un tema del CCE? Sí, y estamos convencidos que este Mexican Moment tiene que ver con lo que estamos haciendo, ¿no? Con todo este gran paquete de reformas, que si la parte de las reformas constitucionales ya aprobadas la podemos potencializar con las leyes secundarias, que es lo que estamos haciendo, vamos a tener realmente un mucho mejor futuro. Y sí estamos trabajando con el Legislativo, sí hemos trabajado con el Ejecutivo, el sector privado está proponiendo, está dialogando, está poniendo muchas de la visión y del trabajo que hacemos a través de nuestros especialistas, que como tú sabes, pues nosotros tenemos realmente un equipo muy sólido, especialistas en todas las ramas económicas, y esos análisis pues, son los que les compartimos a la autoridad y al Congreso. ¿Es el CCE hoy un organismo mucho más combativo para la defensa de sus propios intereses que antes? Pues mira, yo no puedo hablarte de lo de antes. Yo lo que sí te digo es que hoy hay una absoluta convicción de que nosotros tenemos nuestra responsabilidad principal es la defensa del sector privado, de sus trabajadores, y un sector profundamente comprometido con la sociedad mexicana. Entonces, somos y debemos de ser un factor de equilibrio siempre. Una voz, como te digo, muy proactiva, pero también muy equilibrada y al mismo tiempo también muy exigente. Esa es la visión que tenemos. ¿Acaso la ley de cámaras no ha quedado un poco obsoleta o vieja respecto de los retos que tiene hoy la transformación económica del país? ¿Y la participación de actores como el sector empresarial? Mira, yo creo que hay, como tú sabes, dentro de nuestros organismos hay organismos que se rigen por ley de cámaras y hay otros que no, son sindicatos patronales o son asociaciones. Entonces tenemos toda una mezcla de organismos cupulares que son los que trabajamos. Y la verdad es que en ese sentido nosotros somos muy respetuosos y lo que sí hacemos es sumar los esfuerzos de todo,
tener a los especialistas trabajando en las comisiones nacionales, enriqueciendo la propuesta y luego también teniendo, como empezamos al principio, una agenda muy clara de hacia dónde vamos en el sentido del proyecto de nación que queremos construir, pero también cómo hacerlo. Hoy tenemos acuerdos con más de 100 cabilderos, grupos de cabilderos, donde todos están alineados con la agenda del sector privado en los temas prioritarios, sabemos a dónde vamos, estamos tratando de incidir y siempre también, de verdad, con una visión ya no nada más empresarial, sino de realmente lo que necesita México y los mexicanos. Yo creo que ese es el punto que nos ha permitido también que nos abran muchos más espacios, porque esa es la visión y ese es el compromiso del sector privado. ¿Satisfecho con los resultados de la ley de competencia económica? Sí, yo creo que la minuta que salió de la Cámara de Diputados todo es perfectible, seguramente los senadores van a poder perfeccionarla, pero sí de originalmente cómo llegó a cómo se aprobó, creemos que es una reforma mucho más balanceada. Toda la parte del debido proceso se incluyó, los pesos y contrapesos del órgano regulador y sobre todo los medios de defensa para los agentes económicos, sin quitarle dientes, sin pedir que se bajaran multas o que le quitaran dientes a la COFESE, pero sí generando esos pesos y contrapesos y esos equilibrios, siempre tomando las mejores prácticas internacionales. ¿No se está obteniendo un regulador poco fuerte? No, yo creo que para hacer cumplir la ley. No, yo al revés, tiene todo porque nosotros nunca pusimos en la mesa que se le quitaran facultades a la COFESE. Lo que nosotros siempre pedimos es que sin quitarle facultades a la COFESE, tuviéramos nosotros los mecanismos de defensa, como en cualquier país del mundo, y de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Entonces, eso que era toda la parte, como te digo, del debido proceso. Y eso sí salió, pero sobre todo, lo más importante de una ley como la de competencia es que nos garantizara la certidumbre jurídica para realmente poder alcanzar el objetivo principal, que eran mayores inversiones, la multiplicación de las empresas y obviamente mayor competencia. Pues muchas gracias por este tiempo. No, pues muchísimas gracias por la oportunidad, igualmente gracias.